En un pequeño pueblo junto al mar ocurrió algo que los médicos llamaron imposible. ¿Quieres conocer esta increíble historia? Dale like y suscríbete para no perderte milagros como este. Playa Verde era una ciudad costera pequeña, escondida entre acantilados y olas, como si el mundo se hubiera olvidado de ella. No tenía grandes hoteles, ni avenidas iluminadas por letreros de neón. Las gaviotas sobrevolaban tejados de tejas rojas, chillando como si narraran secretos del mar. Las calles estrechas serpenteaban entre casitas blancas, con balcones llenos de geranios rojos y celosías de madera, dejando escapar aromas salados y dulzones, mezcla de algas y pan recién horneado. Allí vivían Lucía y Mateo Salazar, una pareja conocida por todos en el pueblo. Eran ese tipo de pareja que, al verlos juntos, uno pensaba, están hechos el uno para el otro. Se conocieron cuando Lucía tenía 19 años y Mateo 21. Desde entonces nunca se separaron. Sus amigos contaban que él, un muchacho alto y moreno, se había quedado fascinado con los ojos oscuros y brillantes de ella, con su risa clara que sonaba incluso por encima del romper de las olas. Y ella, tímida y dulce, había sentido que todo su mundo cabía en la seguridad de los brazos de Mateo. Juntos construyeron su vida en una casita cercana al mar, con paredes encaladas y un pequeño jardín donde crecían lirios blancos. Todas las tardes, se sentaban en el porche, escuchando el canto lejano de las olas, hablando de cualquier cosa y, sobre todo, soñando. Su mayor sueño era tener un hijo. Ese deseo empezó como una ilusión inocente, una esperanza luminosa, pero con los años se transformó en algo más profundo y doloroso. Los primeros intentos de Lucía y Mateo por formar una familia estuvieron llenos de alegría y expectativas. Ella sonreía al mirar revistas de maternidad. Él planeaba cómo pintaría la habitación del bebé, de color celeste o rosa. Pero mes tras mes, la espera se convertía en silencio. Las pruebas médicas empezaron a llenar su vida. Análisis, hormonas, tratamientos costosos que los llevaban de médico en médico, de clínica en clínica. En las paredes del consultorio, Lucía memorizaba los diagramas de úteros, óvulos y ciclos menstruales. Mateo, mientras tanto, la acompañaba, apretándole la mano, siempre con su rostro serio y los labios tensos. Vinieron años de inyecciones, píldoras, esperas largas en salas de hospital bajo luces blancas que parecían más frías que el viento del océano. Hubo lágrimas silenciosas en la noche, abrazos largos donde Lucía lloraba sobre el pecho de Mateo, y él la estrechaba fuerte, como si pudiera protegerla de tanto dolor. Playa Verde conocía su historia. La gente los quería y los admiraba por seguir adelante, siempre unidos. Todos los veían como esa pareja perfecta, que nunca se separaba, que se tomaba de la mano incluso en la cola de la panadería. Lucía y Mateo aprendieron a usar sonrisas como escudos. Cuando asistían a bautizos de hijos de amigos, llevaban regalos preciosos, se reían, decían frases como: «Los niños son una bendición, pero nosotros también somos felices así». Y aunque sus palabras sonaban sinceras, dentro de Lucía siempre se abría un vacío silencioso. Era una soledad que ni el mar ni el sol podían llenar. A veces, en las noches más tranquilas, cuando el mar parecía un susurro y la luna se reflejaba en las olas, ella se quedaba despierta, mirando el techo, pensando en cómo habría sonado el llanto de su bebé, cómo habrían sido sus ojos, si habría tenido la sonrisa de Mateo o su misma risa luminosa. Con el paso de los años, la esperanza se fue apagando lentamente, como una vela bajo la lluvia. La decisión llegó una noche de invierno, sin palabras, solo con miradas. Ambos supieron que ya no podían seguir luchando contra un destino que parecía cerrado. Decidieron dejar de intentarlo. Simplemente vivir, encontrar otras formas de ser felices. Pero aunque lo dijeron en voz alta, y aunque aprendieron a sonreír ante las preguntas indiscretas, el anhelo siguió ahí, enterrado en lo más profundo. Lucía sobre todo sentía que una parte de ella estaba incompleta. Mateo lo notaba en sus silencios, en sus ojos que se llenaban de lágrimas al ver a madres con bebés en brazos en la plaza del pueblo. Él quería decirle algo que la consolara, pero las palabras se le quedaban atrapadas en la garganta. Aún así, construyeron una vida llena de rutinas sencillas, caminatas al amanecer por la playa, desayunos con pan recién hecho, tardes de lecturas compartidas. En esas pequeñas cosas hallaban su refugio, pero, como un rumor constante, estaba siempre presente esa sensación de algo que faltaba.
Así transcurría la vida en Playa Verde para Lucía y Mateo, entre las gaviotas, el olor a sal y las olas que seguían narrando historias eternas. Una pareja unida, fuerte como las raíces de los álamos que crecían en las calles del pueblo, pero marcada por el anhelo no cumplido de tener un hijo. Lo que ninguno de los dos sabía era que, escondido en el futuro, aguardaba un giro que lo cambiaría todo. Algo tan imposible que ni el más loco de los cuentos marinos podría haberles contado. Era una tarde como cualquier otra en Playa Verde. El sol comenzaba a hundirse lentamente en el horizonte, tiñendo las nubes de tonos naranjas y rosas. La brisa marina entraba por las ventanas abiertas de la casa de Lucía y Mateo, trayendo consigo el rumor constante de las olas. El aroma salino se mezclaba con el del té que humeaba en la mesa del comedor. Lucía estaba sentada frente a Mateo, con las manos en torno a una taza caliente. Había algo en su rostro, algo pequeño pero perceptible, una sombra ligera en sus ojos. Sin embargo, la rutina envolvía la escena en aparente tranquilidad. Hablaron de cosas simples. La señora Carmen, que vendía flores en la esquina, el pescador viejo que juraba haber visto una ballena azul aquella mañana, el cielo que parecía más limpio que nunca. De pronto, Lucía palideció. Fue un cambio súbito, como si se le hubiera escapado la sangre del rostro. Soltó la taza, que quedó temblando sobre la mesa. Se llevó las manos al vientre, cerrando los ojos con fuerza. «¿Qué te pasa?», preguntó Mateo, sobresaltado, inclinándose hacia ella. «No sé», murmuró ella, con la voz quebrada. «Es una náusea, algo raro en el estómago». Se levantó bruscamente y corrió hacia el baño. Desde allí, el sonido de sus arcadas se escuchó en toda la casa, rebotando contra las paredes. Mateo se quedó en la mesa, paralizado, con los nudillos blancos de tanto apretar los puños. Durante esos instantes, solo se oía el rugir lejano del mar y el retumbar de su propio corazón. Lucía salió del baño unos minutos después. Su piel estaba pálida como el mármol y tenía profundas ojeras violáceas bajo los ojos. Caminó despacio, tambaleándose un poco, hasta el sofá. Se dejó caer, exhausta. Mateo, alarmado, se agachó frente a ella y le apartó un mechón de pelo de la frente sudorosa. «Lucía, esto no puede esperar. Vamos al hospital ahora mismo». «No, Mateo, seguro es solo el estómago. O los nervios», intentó decir ella, casi sin fuerzas. «No, no más después, nos vamos ya». Y no aceptó discusión. En menos de 10 minutos, Mateo ayudó a Lucía a entrar en el coche. Mientras conducía hacia la clínica Santa María, no dejaba de mirar de reojo a su esposa. La veía tan frágil, tan vencida por algo invisible, que un nudo le apretaba la garganta. Al llegar, las luces blancas y frías del hospital les dieron la bienvenida. Las enfermeras llevaron a Lucía a una pequeña sala, mientras Mateo se quedó esperando, caminando de un lado a otro. El sonido de puertas automáticas, el rumor bajo de monitores y el eco de pasos sobre el suelo pulido creaban una atmósfera tensa. Después de unos minutos, apareció la doctora Alejandra Blum. Era una mujer alta, delgada, de rostro sereno, con ojos oscuros y brillantes como obsidiana. Había en ella algo calmante y al mismo tiempo una seriedad que no admitía engaños. Su bata blanca parecía aún más impecable bajo la luz fluorescente. «Señor Salazar», dijo, con voz suave pero firme. «Puede pasar a verla». Mateo entró en la sala. Lucía estaba recostada en la camilla, con una manta hasta la cintura. Tenía el semblante exhausto, pero en sus ojos se notaba el brillo del miedo. Alejandra miró a Lucía con atención y preguntó: «Lucía, ¿cuándo fue la última vez que te hiciste una prueba de embarazo?» Lucía soltó una carcajada débil, casi amarga. No era de alegría, sino de incredulidad. «Doctora, tengo 45 años. Hemos intentado durante 20. Esto no puede ser embarazo. Debe ser algo hormonal o un problema en el estómago». «Entiendo perfectamente, Lucía», dijo Alejandra, con un tono delicado, «pero sería muy imprudente no descartar todas las posibilidades. Vamos a hacer una prueba, ¿de acuerdo?» Lucía suspiró y asintió, sin más fuerzas para discutir. Mateo la tomó de la mano,
y se quedó junto a ella mientras las enfermeras recogían muestras. Cada minuto parecía un año entero. Él podía oír su propio pulso en las sienes. Pasó cerca de media hora. Alejandra regresó con una carpeta en la mano. Su expresión era seria, aunque no necesariamente triste. Se detuvo al pie de la camilla y miró primero a Mateo, luego a Lucía. Lucía, estás embarazada. En la habitación se hizo un silencio absoluto. Mateo sintió que la tierra se abría bajo sus pies. Lucía abrió los ojos con asombro y negó con la cabeza, como si la doctora hubiera hablado en otro idioma. No puede ser, balbuceó ella. Hemos hecho todo lo posible durante años y nunca pasó nada. Alejandra dio un paso más cerca. Su voz seguía siendo suave, pero sus palabras eran como piedras. No solo estás embarazada, Lucía, estás esperando gemelos. Hicimos 2 pruebas y una ecografía rápida. Todo coincide. Lucía se llevó las manos a la boca. Lágrimas empezaron a deslizarse por sus mejillas. Pero no eran lágrimas de pura alegría. Había miedo en ellas, miedo profundo. Tantos años de intentos fallidos, de corazones rotos, no podían borrarse de un plumazo. Su cuerpo temblaba mientras repetía, en voz casi inaudible: «¡Gemelos!». Mateo, en cambio, se inclinó hacia ella y le tomó el rostro entre las manos. Sus ojos, húmedos, brillaban de emoción. «Es nuestro milagro, Lucía. Nuestro regalo. Lo hemos esperado tanto tiempo». Lucía trató de sonreír, aunque su sonrisa era frágil. Una mezcla de esperanza y terror revolvía sus entrañas. Las olas seguían rugiendo detrás de las ventanas de la clínica, como si el mar también contuviera la respiración, expectante ante lo que el destino había traído a sus orillas. Ese día, en la clínica Santa María, la vida de Lucía y Mateo cambió para siempre, y aunque todavía no podían imaginarlo, lo que estaba por venir sería tan bello como aterrador. El aire dentro de la clínica Santa María parecía más frío tras aquella noticia. Aunque la sorpresa y el atisbo de esperanza habían iluminado por un instante el rostro de Lucía y Mateo, pronto la realidad se impuso con toda su dureza. Alejandra, la doctora Bloom, los citó al día siguiente para estudios más exhaustivos. La pareja llegó temprano. Lucía vestía una blusa suelta y caminaba con pasos pequeños. Tenía la mirada fija en el suelo, y sostenía la mano de Mateo con fuerza, como si temiera hundirse en el suelo brillante de la clínica. Las horas se sucedieron entre pasillos blancos, luces fluorescentes, susurros de enfermeras y los pitidos de monitores. Finalmente, Alejandra lo recibió en su despacho. Sobre la mesa había una pila de papeles, imágenes de ecografías en blanco y negro, y un leve olor a café frío. «Lucía, Mateo», empezó Alejandra, con una pausa que heló el corazón de ambos. «Necesito que me escuchen con mucha atención». Lucía se aferró aún más a la mano de Mateo. Él sintió que su pulso retumbaba como tambores. «La ecografía ha revelado que ambos bebés están en el mismo saco amniótico, compartiendo la misma placenta. Esto se llama embarazo monoamniótico monocorial. Es extremadamente raro y muy peligroso». Lucía abrió la boca, pero no pudo emitir sonido. Mateo apenas parpadeaba intentando asimilar las palabras. «¿Peligroso?», logró susurrar finalmente él. Alejandra asintió, con una expresión de profunda preocupación. «Significa que los cordones umbilicales pueden enredarse, lo que pondría en riesgo la vida de los bebés. Además, hemos detectado signos de placenta previa, lo que significa que la placenta está obstruyendo la salida del útero. Y peor aún, creemos que podría estar adherida demasiado profundamente a la pared uterina. Lo llamamos acreta». Lucía tragó saliva, sintiendo la boca completamente seca. «¿Qué significa eso para mí? ¿Para ellos?», preguntó con un hilo de voz. Alejandra suspiró. Su tono era tan suave que parecía una caricia, pero sus palabras eran como un golpe. «Significa que podrías sufrir una hemorragia grave, incluso mortal, durante el parto. Tanto tu vida como la de los bebés corren peligro». Un silencio mortal llenó la habitación. Lucía sintió que todo giraba a su alrededor.
Mateo se inclinó hacia ella intentando sostenerla, mientras ella respiraba de manera irregular. ¿Hay alguna posibilidad?, preguntó él, desesperado. Siempre hay posibilidades, respondió Alejandra, con firmeza. Pero los riesgos son altos. Por eso, debo ser completamente honesta. Debemos considerar la opción de interrumpir el embarazo cuanto antes. Mientras más pronto se haga, menos riesgo para ti. Lucía soltó la mano de Mateo. Se cubrió la cara con las manos, temblando. No, susurró ella, casi inaudible. No puedo volver a perderlos. Alejandra se inclinó hacia ella y le tomó la mano. Lucía, lo entiendo, pero tu vida está en juego. Tú eres mi prioridad. Ellos también lo son, replicó Lucía, alzando los ojos llenos de lágrimas. No puedo rendirme, no después de tanto, no otra vez. Mateo, que había estado en silencio, la miró con ojos empañados. Su voz salió ronca. Lucía, ¿estás segura? Sí, respondió ella, firme. Tengo que intentarlo. Alejandra suspiró de nuevo y se apartó ligeramente, asintiendo. Entonces tendremos que extremar cuidados. Te dejaré ingresada en la clínica, en reposo absoluto. No podrás levantarte ni para caminar. Cada día haremos controles. Cada latido de los bebés lo vigilaremos como si fuera oro. Lucía asintió, aunque en sus ojos brillaba el terror. Mateo la abrazó, sintiendo el temblor de su cuerpo. No estás sola, le susurró. Yo estaré aquí todos los días. Y así comenzó una nueva etapa. Lucía fue trasladada a una habitación luminosa, con grandes ventanas desde las que se veía el océano. El sonido constante del mar parecía acompasarse con el pitido suave de los monitores que marcaban su pulso y el de los bebés. Mateo, fiel a su palabra, estuvo a su lado cada día. Llegaba por la mañana con bolsas llenas de libros, revistas, frutas, pequeños regalos que compraba en el mercado del pueblo. A veces se sentaba a su lado y le leía novelas en voz alta, intentando arrancarle alguna sonrisa. Otras veces, trataba de aprender a tejer, aunque solo conseguía nudos en la lana, lo cual hacía reír a Lucía, aunque fuera por unos instantes. En las noches, cuando Lucía no podía dormir, Mateo le cantaba canciones de cuna, las mismas que alguna vez soñaron cantar a su hijo. Su voz, aunque quebrada por la emoción, llenaba la habitación de un calor suave. Cada latido de los bebés en el monitor era una pequeña victoria. Cada día sin complicaciones, un triunfo silencioso. Pero el miedo estaba siempre ahí, acazapado en cada sombra. Lucía sentía cómo el futuro pendía de un hilo, tan frágil que cualquier brisa podía romperlo. A veces, mientras miraba por la ventana, pensaba en las olas, en cómo golpeaban una y otra vez contra las rocas, sin rendirse jamás. Y se decía a sí misma, si el mar no se rinde, yo tampoco. Así pasaron las semanas. Entre exámenes, ecografías, análisis de sangre y noches, en las que Lucía a solas lloraba en silencio, sintiendo que su cuerpo era una jaula peligrosa para aquellos dos seres diminutos que tanto amaba. Mateo nunca dejó de creer. Cada vez que ella caía en la desesperación, él le recordaba que seguían juntos, que habían superado 20 años de dolor y podían superar lo que viniera. Pero el destino, como el mar, siempre guarda sorpresas. Y aunque los médicos parecían aliviados porque el embarazo había alcanzado el 8º mes, había algo en el aire, una tensión sutil, como la calma antes de la tormenta. Lucía y Mateo no sabían que pronto, muy pronto, el mar rugiría con toda su furia y pondría sus vidas al borde de lo imposible. El 8º mes había llegado, y con él una esperanza tímida. Las semanas previas habían transcurrido con una extraña calma. Cada día parecía una pequeña conquista, un latido constante en los monitores, un resultado de análisis sin alarmas. Lucía, aunque pálida y visiblemente más delgada, mantenía la fe viva. Mateo, fiel a su promesa, no se separaba de su lado. Por las mañanas, abría las cortinas para que el sol inundara la habitación. Le hablaba de cómo sería la casa con los gemelos, de las flores que plantaría en el jardín, de los paseos por la playa. Lucía escuchaba en silencio,
intentando dibujar en su mente esa vida que aún parecía un sueño. La Clínica Santa María se había convertido en su mundo. Enfermeras que entraban y salían. Alejandra Bloom que revisaba cada dato, cada imagen, cada análisis. Y siempre el mar, sonando como un pulso lejano más allá de las ventanas. Aquel día comenzó como otro cualquiera. El cielo estaba claro, el mar tranquilo. Lucía despertó temprano, con la respiración un poco más agitada que de costumbre. No quiso alarmar a Mateo. Intentó sonreír, aunque sus manos estaban frías y su frente perlada de sudor. ¿Estás bien, amor?, preguntó él, mientras colocaba una flor fresca en el jarrón de la mesita. Sí, solo estoy cansada, murmuró ella, esforzándose por sonar convincente. Mateo se inclinó para besarle la frente. Pero, en cuanto sus labios rozaron su piel, Lucía lanzó un pequeño grito y se dobló sobre sí misma, llevando las manos al vientre. Su rostro se volvió blanco como la sábana. ¡Lucía!, gritó Mateo. Ella no podía hablar. Sus ojos estaban muy abiertos, llenos de un terror puro. Jadeaba, con el rostro contraído de dolor. Mateo salió corriendo al pasillo, llamando desesperado a gritos. En segundos, aparecieron 2 enfermeras y Alejandra Bloom, con la bata medio desabrochada y el pelo recogido apresuradamente. ¿Qué ha pasado?, preguntó Alejandra. «¡Está sangrando! ¡Se queja de dolor fuerte!», gritó Mateo señalando la cama. Alejandra se acercó a Lucía, la examinó con manos rápidas, profesionales. Su rostro se tensó, volviéndose pálido. «Tenemos que llevarla de inmediato al quirófano. Prepárenla para cesárea de urgencia», ordenó, mientras le colocaban oxígeno a Lucía. Mateo se quedó allí, paralizado, viendo cómo rodeaban a Lucía, cómo la conectaban a monitores y cables. El ruido de las máquinas llenaba la habitación. Lucía intentaba hablar, pero solo salían gemidos entrecortados. Mientras empujaban la camilla por el pasillo, Lucía abrió los ojos, con una lucidez repentina. Apretó con fuerza la mano de Mateo. «Mateo», susurró, con voz temblorosa. «Si tienen que elegir, si solo pueden salvar a unos». «No digas eso, amor, no digas eso», suplicó él, rompiéndose por dentro. «Si tienen que elegir», insistió ella, con lágrimas cayendo por sus sienes, «elige a ellos. Sálvalos, prométemelo». Mateo sintió que algo se desgarraba dentro de él. Su voz salió casi inaudible. «No puedo prometerte eso, no puedo». «Prométemelo», dijo Lucía, mientras las enfermeras la alejaban. «Por favor». Mateo asintió, incapaz de hablar. Lágrimas calientes nublaron su vista mientras veía cómo las puertas del quirófano se cerraban tras ella. El tiempo dejó de tener sentido. Mateo se quedó en la sala de espera, con las manos cubriéndose el rostro, los codos apoyados sobre las rodillas. Cada segundo caía pesado como una piedra. El reloj parecía moverse a cámara lenta. A ratos se levantaba, caminaba, volvía a sentarse. El rugir del mar se mezclaba con los pitidos de los monitores que llegaban desde otras habitaciones. Después de lo que pareció una eternidad, Alejandra salió del quirófano. Tenía manchas rojas en los guantes, la mascarilla colgando de una oreja. Su rostro estaba cubierto por una sombra de desesperanza. «Mateo», dijo, con voz baja, «tenemos una complicación grave. Lucía está perdiendo demasiada sangre. Hemos logrado sacar a los bebés, pero no están respirando». Mateo sintió que todo el aire abandonaba sus pulmones. «¿Están vivos?», logró preguntar, con un susurro. «Los estamos reanimando», contestó Alejandra, aunque su tono dejaba poco espacio para la esperanza. «Pero la hemorragia de Lucía es severa. Su corazón está débil. Si seguimos intentando salvar a los bebés, podemos perderla. Necesito saber tu decisión. Ahora». Mateo sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. En su cabeza pasaron, una tras otra, imágenes: Lucía riendo bajo el sol, Lucía llorando en la oscuridad de la noche, Lucía susurrándole que nunca dejaran de intentarlo. Recordó cada lágrima, cada negativa del destino, cada «algún día será».
y recordó su promesa. Cerró los ojos, tragó saliva. «Haz todo lo que puedas», dijo finalmente con voz quebrada, «pero sálvalos a ellos». Es lo que Lucía quería. Alejandra bajó la cabeza. «Lo intentaré». Regresó corriendo al quirófano. Mateo se quedó solo. No sabía cuánto tiempo pasó. No sabía cuántas veces se levantó y se volvió a sentar. Solo sabía que el silencio lo estaba devorando. Después de un tiempo que parecía infinito, Alejandra volvió a aparecer. Su bata estaba manchada de rojo y sus ojos hinchados. «Mateo, siento mucho. Los bebés no han logrado sobrevivir. Y... Lucía». Mateo sintió como si el mundo se partiera en dos. Alejandra tragó saliva, intentando mantener la voz firme. Lucía tampoco resistió. «Lo hemos intentado todo. Se ha ido sin despertar». Mateo cayó de rodillas en el suelo, sin poder emitir ni un grito. Las lágrimas se le escapaban en silencio, cayendo sobre el piso blanco y brillante que parecía burlarse de tanto dolor. Las horas siguientes fueron un borrón. Firmar papeles, oír palabras que no comprendía. Preparativos para el funeral. Todo le parecía lejano, como si estuviera observando la vida de otra persona. Pidió que Lucía y los bebés fueran sepultados juntos, que los vistieran de blanco, que hubiera lirios blancos, los que ella tanto amaba, y que colocaran en el ataúd una mantita rosa y otra celeste. Cuando llegó el momento de despedirse, en la sala mortuoria, solo quedaban Mateo, Alejandra y 2 empleados de la funeraria. Mateo se acercó lentamente al féretro. Dentro, Lucía parecía dormida, con el rostro tranquilo. Sobre su pecho, entrelazadas, estaban las diminutas mantitas. Mateo depositó un lirio blanco junto a ella. Fue entonces cuando algo lo sacudió. Vio una mancha húmeda en el vestido de Lucía. «¿Es leche?», susurró, con la voz apenas audible. Alejandra asintió, conteniendo las lágrimas. «Sucede a veces. Las hormonas siguen activas incluso tras la muerte». Y en ese instante, un leve movimiento capturó la mirada de Mateo. Vio como una diminuta mano, tan pequeña como el pétalo de un lirio, se agitaba ligeramente bajo la manta. Mateo gritó: «Están vivos, mira, Alejandra, se mueven». Alejandra corrió hacia el ataúd, mientras el corazón de Mateo latía con una fuerza casi dolorosa. Se inclinó y, con ojos abiertos de incredulidad, confirmó lo que había visto. «Respiran, Mateo, respiran». Y, como si algo mágico se hubiera desatado en esa misma fracción de segundo, el monitor portátil que sostenía una enfermera comenzó a emitir un pitido. El corazón de Lucía había vuelto a latir. Alejandra gritó órdenes. Los camilleros entraron corriendo. Empezó una frenética carrera para sacar a Lucía y a los bebés de allí. Mateo apenas podía entender lo que ocurría. Solo sabía una cosa: Lucía y los gemelos estaban de nuevo con vida. Y aunque nadie lo sabía aún, lo que estaba por comenzar era otro milagro tan grande como el mar que rugía tras las ventanas de la clínica. El caos llenó la sala mortuoria como una ola inesperada. Las manos diminutas de uno de los gemelos se habían movido. Alejandra, incrédula pero entrenada para reaccionar, gritó órdenes mientras los 2 empleados de la funeraria observaban paralizados. Mateo apenas podía moverse, con las piernas temblorosas, sostenido únicamente por la esperanza brutal que acababa de nacerle en el pecho. En segundos, enfermeros irrumpieron en la sala con camillas y equipos médicos. Levantaron a Lucía del ataúd con sumo cuidado. Sus labios seguían pálidos, su piel casi translúcida, pero Alejandra, al colocar el estetoscopio sobre su pecho, soltó un grito ahogado. «Tiene pulso, Lucy está viva». Mateo cayó de rodillas, sin saber si reír, llorar o gritar. El sonido del monitor portátil llenó la estancia con sus pitidos intermitentes. Los bebés, envueltos en las mantitas rosa y celeste, comenzaron a gemir con un llanto débil pero inconfundible. Alejandra los revisó mientras los enfermeros preparaban las incubadoras. «Ambos respiran, sus corazones laten», anunció Alejandra con lágrimas en los ojos. Los empleados de la funeraria seguían paralizados, sus rostros blancos como las sábanas. Mateo, por su parte, estaba completamente fuera de sí.
Dios mío, están vivos, están vivos. En menos de 10 minutos, todos salieron de la sala mortuoria rumbo a la clínica Santa María. Las puertas automáticas se abrieron una vez más para recibir a Lucía y a los gemelos, esta vez en camillas, rodeados de médicos que murmuraban con asombro palabras como milagro, imposible y nunca visto. En la clínica, el personal médico trabajó sin descanso. Colocaron a Lucía en cuidados intensivos, conectándola de nuevo a monitores y sueros. Los gemelos fueron llevados a la unidad neonatal, donde equipos enteros se volcaron sobre ellos. Alejandra permanecía moviéndose entre ambas salas, con el ceño fruncido de concentración, incapaz de abandonar a ninguno de los tres. Mateo no se apartó ni un segundo de la ventana de la UCI. Su rostro estaba bañado en lágrimas, aunque esta vez había algo distinto en su mirada. Un brillo feroz, mezcla de amor y pura incredulidad. Durante 24 horas los médicos trabajaron para estabilizar a Lucía. Su corazón se había detenido tanto tiempo que nadie entendía cómo había vuelto a latir. Los gemelos, aunque pequeños y frágiles, parecían luchar con la fuerza de gigantes. Al amanecer del día siguiente, Alejandra salió finalmente al pasillo donde Mateo esperaba. Llevaba el pelo suelto y ojeras profundas, pero en sus labios asomaba una sonrisa cansada. «Mateo, puedes entrar». Él no esperó ni un segundo. Corrió hasta la habitación donde Lucía yacía en la cama, con la mirada fija en el techo. Parecía tan frágil como un suspiro. Cuando Mateo se acercó, ella parpadeó. Lentamente, giró la cabeza hacia él. «Mateo», susurró, con la voz ronca apenas audible. Mateo se inclinó, tomándola de la mano. La besó en la frente con una delicadeza casi reverente. «Estás aquí», dijo él con lágrimas cayéndole sin freno. «Estás viva». Lucía esbozó una sonrisa tenue. «¿Los bebés?», preguntó ella, sus ojos llenos de un terror suave, como si no se atreviera a esperar buenas noticias. Mateo soltó una risa entrecortada, sacudido por el llanto. «Están vivos, Lucía. Los dos. Respiran, luchan». Lucía cerró los ojos mientras 2 lágrimas se deslizaban por sus mejillas. Su voz salió débil, pero clara. «Anoche soñé que estaba en un campo enorme, bajo un árbol enorme, con ramas blancas. Yo tenía a los bebés en brazos. Un hombre vestido de blanco se me acercó. Me dijo que mi misión aún no había terminado». Mateo no pudo contenerse y sollozó, cubriendo el rostro de Lucía de besos. En los días que siguieron, el caso se convirtió en noticia en todo el país. Médicos, periodistas y curiosos llenaban los pasillos de la clínica. Los titulares hablaban de «el síndrome de Lázaro», de «diagnóstico erróneo», de «milagro médico». Los expertos debatían en programas de televisión, intentando encontrar explicaciones. No existen precedentes donde una madre y 2 bebés fallecidos vuelvan a la vida casi al mismo tiempo, decía un cirujano en televisión. Esto es, literalmente, un milagro. Alejandra Blum apareció en varias entrevistas, intentando mantener la ciencia por encima de las emociones, pero incluso ella, en privado, admitía ante Mateo. No hay manera lógica de explicar lo que pasó. Para Lucía y Mateo, sin embargo, las explicaciones científicas sobraban. No necesitaban saber por qué ni cómo. Para ellos, solo existía una verdad. Lucía, Carmen y Tobías, sus gemelos, estaban vivos. Y eso lo significaba todo. Un mes después, Lucía y los gemelos recibieron el alta. Regresaron a su casa blanca cerca del mar. Las paredes parecían más luminosas que nunca. El mar, eterno y constante, seguía cantando sus historias, pero ahora cada ola sonaba como una canción de cuna. Mateo instaló 2 cunas en la habitación que durante años había estado vacía. Pintó las paredes de colores suaves, plantó lirios blancos en el jardín, como homenaje a la flor favorita de Lucía. Cada vez que pasaba por allí, respiraba hondo, como si necesitara convencerse de que todo era real. Lucía, aún algo débil, se sentaba por las tardes en el porche, con Carmen y Tobías en brazos. Los miraba como si fuesen estrellas caídas del cielo.
A veces, mientras la brisa marina jugaba con su cabello, murmuraba: «Lo que se necesita para volver de la muerte es amor. Amor y una promesa». Mateo se sentaba junto a ella, rodeándola con el brazo. Entre los dos, sostenían a sus hijos, que dormían con los pequeños puños cerrados, ajenos a las lágrimas que aún se escapaban de los ojos de sus padres. Una fotografía colgó pronto en la pared de la sala, la mano de Lucía sosteniendo 2 diminutas manitas. Cada vez que la miraban, Lucía y Mateo sabían que habían atravesado el infierno y regresado. Y aunque nadie en Playa Verde ni en el país entero lograba comprender del todo cómo 3 vidas habían vuelto del silencio absoluto, Lucía y Mateo solo podían sonreír. Para ellos había una sola explicación: había sido un milagro. Ahora, con las risas de Carme y Tobías llenando la casa, con los lirios meciéndose en el viento marino, sabían que el amor y una promesa cumplida podían traer de regreso incluso aquello que parecía perdido para siempre. Gracias por acompañarnos. ¿Crees en los milagros? Cuéntanos en los comentarios. Dale like y suscríbete. Tenemos muchas más historias sorprendentes por compartir.